Entonces, eh, nuevamente agradezco a las personas puntuales. Así debemos ser. Y eh, esta semana el tema es el ciclo agroecológico y el ciclo vital. En la clase pasada habíamos dicho que todo el cosmos, al parecer, está organizado en una especie de ciclos, ¿no? Que además son variables, no son ciclos exactos, matemáticos, digamos a nivel de matemática elemental, de matemática básica, porque la alta matemática es totalmente, o sea, no es exacta la alta matemática, es todo lo contrario. Pero la matemática básica, común y corriente que se conoce, pues esa sí es exacta. Pero la naturaleza no es así. La naturaleza es muy variable, y entonces los ciclos de la naturaleza obviamente van a ser variables en cuanto al tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo presente para comprender los fenómenos de la naturaleza. Y les dije cuál es uno de las utilidades de comprender los ciclos de la naturaleza. Es que nos permite a los seres humanos acomodarnos a ese vaivén de la naturaleza. En la antigüedad, pues, cuando comenzaron a hacer los estudios astronómicos hace miles de años, sobre todo por la agricultura, era porque en la naturaleza hay periodos de más lluvia, de menos lluvia, periodos de sequía. Entonces, esa fue la motivación por la que comenzaron a estudiar la inmensidad del cosmos, del macrocosmos, para tratando de prevenir, ¿no? Y las culturas antiguas eran muy sabias, como ya sabían que no todos los años iba a haber las suficientes lluvias, entonces con los estudios astronómicos que hacían a su manera, entonces lograban guardar los alimentos en silos, en bodegas. Eso se puede ver todavía en el Perú, y también acá en la sierra han quedado nombres en quichua, eh, en Cotopaxi, por ejemplo, he escuchado, creo que también en Pichincha, la palabra Cushka. Cushka es la manera de pronunciar acá en la sierra del Ecuador de la palabra colca. En el Perú le dicen colca, con Q además, no con K, sino con Q, o sea, por eso sería colca. Eran sitios donde se almacenaban los productos, y además estaban construidos en las laderas, o sea, en pendientes. ¿Por qué? Porque necesitaban que el viento circule. Entonces eran como una especie de bodegas, y con, diríamos, especie de canales, canaletas por debajo para que el aire circule y mantenga a los granos pues secos, y diríamos que la humedad no le coja, que no entre la polilla ni nada de eso. Entonces, acá en el Ecuador pues se pronuncia Cushka. Han quedado nombres de lugares. Seguramente eran como estos grandes silos o bodegas de almacenamiento. Y eso era justamente para prevenir, asegurar lo que ahora llamarían la soberanía alimentaria. Ahora a los asambleístas se les oye que hablan tanto de eso, aun cuando no hacen nada en concreto, pero la idea de soberanía alimentaria quiere decir que se tenga alimento todo el tiempo, o sea, que abastezca. Eso sería, en el buen sentido de la palabra, la soberanía alimentaria. Entonces, antes sí lo hacían en concreto, o sea, por eso estaban estas bodegas. Y después, cuando redescubrieron, diríamos, el siglo pasado, al principio pensaron que eran cuyeras o cosas así, ¿no? O sea, sitios para criar cuyes o cosas así. Pero ya confrontando con los datos de las crónicas, se ve que eran silos, o sea, sitios para guardar los productos y estén frescos. Entonces, esa fue, diríamos, una de las motivaciones para que los antiguos en todo el mundo
estudien, diríamos, el cosmos, los ciclos de la naturaleza, para prevenir las épocas de sequía. Y si algunos de ustedes han leído hasta en la Biblia, en el Antiguo Testamento se habla de que hubo 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas, ¿no? Claro, esas son tradiciones, narraciones, mitos, pero diríamos tienen un trasfondo histórico. O sea, no son exactamente historias, pero sí refleja que también por esos lugares del mundo veían que había esta especie de ciclos, de, de que un tiempo había suficiente cosecha, o si es que había lluvias, y otro tiempo pues no había cosechas, si es que había sequías, pues, eso serían las vacas flacas. Y entonces, en la actualidad, como que la humanidad perdió un poco el contacto con esos conocimientos, y por eso se sorprende muchas veces de que hay variaciones en el tiempo. Dicen el tiempo está cambiado, o sea, no es que ahora solamente pasa eso, o sea, siempre ha pasado eso, pero antes la gente sí conocía eso. O sea, de generación en generación se transmitían los conocimientos estos de que habían periodos de abundancia, periodos de escasez, y no solamente que conocían teóricamente, sino que habían hecho acciones concretas para resolver eso, para tener la soberanía alimentaria. Entonces guardaban ahí, por ejemplo, la papa, hicieron el chuño, aprendieron la técnica, que es una técnica muy complicada, que más o menos se hace en unos 20 pasos. Eso es un proceso, así como en el Moseir se habla de los procesos del IFC, el proceso de la alfabetización, etcétera. Para hacer el chuño, pues era un proceso larguísimo. ¿Y qué consistía eso? A ver si es que alguien sabe qué era el chuño. Alguien, sobre todo los que... Parece que es carne picada, profe, chuño, o es algún tonga, algo así. Me tengo que escuchar. Buenas noches. Según yo sé que es la papa deshidratada. Ajá, ajá. Sí, también con la carne, como dijo el compañero, hacían, pero ese era el charqui. Ah, perdón, Ese charqui, era sí, el sí. charqui, que también, o sea, antes no había refrigeradora, entonces, ¿cómo lo iban a conservar la carne? Pues era el charqui, que era secarlo, ¿no? Y los amazónicos en eso practican mucho, en la costa, no sé si lo hagan, de ahumar la carne, ¿no? Le ahuman la carne y eso les permite guardar un poco más de tiempo. Pero el chuño era, efectivamente, como acaba de decir la compañera, era el agua deshidratada. ¿Qué significa qué quiere decir esto de la papa deshidratada? ¿Qué es la papa deshidratada? Buenas noches, compañeros. Y más que todo es nosotros nos sabíamos hacer con mi abuelito, escogíamos la papa mediana, no la gruesa, no, las gruesas siempre se vendía. Y la segunda que dicen, o la tercera que dicen, esa se llevaba al soberano que decíamos que botábamos arriba encima el soberano en la casa donde que había la sombra para que no coja el sol. Entonces, se hacía ese chuno, ¿no? Después, aguantaba hasta un año. Eso aguantaba. Y yo he visto ese papa chuno también que es en Perú. Ellos hacen, eso sí es papa deshidratada, ¿no? Porque pelan la papa y le hacen secar. Ellos hacen secar en el sol. He visto. Ya, muy bien, sí, efectivamente nosotros acá en el Ecuador lo que hacíamos, lo que dice la compañera, guardarle, diríamos, en medio de una paja o algo para que esté seco, ¿no? Un sitio muy seco y ahí quedaba la papa y diríamos, comenzaban a hacer, pero diríamos, sí aguantaba bastante tiempo. Se hacía como arrugadita y a eso le llamábamos chuño. Pero el chuño propiamente dicho es lo que dice la compañera que lo hacen en el Perú y Bolivia hasta ahora. Consiste en coger la papa
y le exponen en climas, a temperaturas extremas. Por temperaturas extremas quiere decir que en la noche baja la temperatura a menos de 0 grados, imagino 4, 5, 10 grados bajo cero. Pensemos en las alturas del Cusco, de La Paz, en la sierra mismo del Perú, ¿no? Entonces, en la noche la papa pues estaba a una temperatura bajo cero, o sea, prácticamente congelándose. Y el día, en cambio, son días calurosos, o sea, hace un calor sofocante porque no hay nubes ni nada de eso en esas épocas, y entonces el día, en cambio, estaba la papa expuesta a temperaturas altísimas. Entonces, sometiéndole a esta situación de ponerle a la pobre papa, bueno, no digamos pobre, sino a la papa simplemente a temperaturas extremas, la noche en el frío bajo cero y el día en temperaturas altísimas que serían 40 grados o más. Entonces lograban deshidratarle, pero claro, para eso le pisaban a la papa, para que salga el agua, por eso es deshidratada. O sea, con eso, haciendo eso lograban sacar el agua de la papa. ¿Y cómo lo hacían? Pues pisándole. ¿No? Entonces, me imagino que se habrán sabido lavar los pies bien, ¿no? O sea, para pisar las papas, pero así. Entonces, es un proceso de como 20 pasos. Yo debo tener algún libro donde se destaca eso. No sé si en este momento, digamos, esté en posibilidad de encontrar entre mis libros un documento sobre eso, pero si no, ustedes pueden entrar al internet y ver el chuño, con ñ, ¿no? Chuño, acá decimos con n, nomás chuno, pero ahí es chuño, para que ustedes mismos vean cómo es el proceso. Es largo, no sé cuántos días lo hacen, no solamente he comido, diríamos, y con eso pues le hacen sopas. O sea, y ese chuño puede aguantar años, 5 años, 8 años, 10 años, o sea, no le pasa nada. Porque ya está, es como una pasa. O sea, todos ustedes habrán comido una pasa, ¿no es cierto?, de la uva. Es exactamente así, es una pasa. Pero claro, se vuelve más negrita, el sabor es un poco, o sea, no tan agradable con la papa. Bueno, digamos para mí, pero para la gente que ya se acostumbró desde pequeño, pues será muy deliciosa el chuño. Para mí, digamos, comería así de vez en cuando, pero toditos los días tal vez preferiría comer la otra papa. No es que sea tampoco desagradable, sino que simplemente estamos acostumbrados a comer la otra papa que es más suavita, más, o sea, que se cocina y está, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace carne con puré de papa, por ejemplo, entonces es suavecito, ¿no? Entonces, en cambio, la otra papa, pues el chuño es dura, ¿no? Pero, claro, lo cocinan y todo eso, entonces se ponen en la sopa. No sé qué más Profe, hará. Sí, aló, diga. bueno, el chuño, ¿qué es un proceso o es solamente que tienen que hacer una conserva? Es el resultado del proceso. Es como la pasa de la uva, Ya. no sé cómo lo hacen, pero a la uva deshidratada le llamamos pasa, o le llaman pasa. Ah, ya, o sea, Entonces, chuño no es el proceso no, de elaboración, sino más bien es ya el resultado. así es. Ay, Ahora, ay, ay. el proceso seguramente en quichua le diríamos chunu y achina, que es Lo que pasa es hacer que chunu. nosotros tenemos ese problema cuando producimos bastante papa, sacamos al mercado, pero bueno, ahí a veces hasta se regala. Entonces, imagínense, para tener una alimentación pongamos un ejemplo, para 3 años nomás, vea, sería una gran ventaja de tener conservado eso en la casa y quizás compartir con la familia. Entonces, sí sería bueno saber, digamos, Aprender. elaboración de este proceso. Ya, habría que ver, yo creo que en zonas como Cañar, quizá Chimborazo se podría hacer,
digamos, por ejemplo, pensemos en Cañar, yo he estado varias veces en Quilloag, bueno, en Cañar en general, en los meses de agosto, septiembre. Y Cuenca también, por supuesto, ¿no? Las noches son fríísimas y en cambio el día es caluroso, porque se necesita tener esas dos temperaturas. En otras provincias tal vez sería un poquito más difícil porque no tenemos tanta variación de temperatura que esté en la noche pues es entre 5 a 10 grados bajo cero y el día pues esté como a 40 grados, ¿no? Entonces, porque siempre hay nubes, qué sé yo, pero allá está completamente despejado, no hay nubes, entonces el día es calurosísimo. Entonces, ese sería, ahora quizás se podría hacer ya un poco industrializándole, o sea, ya construyendo máquinas o cosas se podría hacer. Pero claro, a nadie se le ha ocurrido, ni, o sea, y acá tampoco tenemos la costumbre de comer a chuño, o sea, entonces, eh, posiblemente porque no, por la falta de esta variación de temperaturas, es que acá seguramente no se desarrolló esta costumbre de hacer el chuño. Pero en el Perú sí lo tienen, es normal en los mercados, o sea, uno va al mercado de Lima y ahí va a encontrar comidas con chuño, hechas con chuño, porque no solamente hacen sopas, sino una variedad de comidas, pues no hay platos que propios, ¿no? Típicos en donde entra el chuño. Y muchos de ellos son sabrosos, deliciosos, ¿no? Porque ya lo hacen con otros productos, se combinan, ¿no? O sea, entonces, eso lo hacían pues para tener el alimento seguro. Entonces, y recuerden también ya en los incas, pero los incas en realidad son muy modernos los incas. O sea, cuando hablamos de nuestras culturas es de miles de años antes que los incas, cuando los incas ni aparecían todavía. Y ya estas cosas se hacían. Lo mismo los raimis, toda esa cosa, eso ya se hacía antes ni del quichua ni de nada, entonces eso ya se hacía. Pero claro, los incas son conocidos por lo que ya los españoles les conocieron a los incas, entrevistaron a los incas, además cogieron a los hijos de los incas para utilizar, para dominar al resto de pueblos. O sea, dándoles el título de caciques entonces, claro, los descendientes de los incas pues no perdieron los privilegios, o sea, tenían muchos privilegios durante la colonia, pero ¿a cambio de qué? A cambio de que, diríamos, tengan controlada la población para que no se subleve. O sea, eso hicieron. Aquí en Quito, por ejemplo, hubo el Colegio de San Andrés, el colegio existe hasta ahora, ¿no? El Colegio de San Andrés está en San Francisco, eran hasta hace poco, no sé si sigan siendo, pues eran famosos porque eran campeones en el voleibol. Pero ese colegio fue fundado más o menos creo que por 1540, por allí, para reunir ahí a los hijos de los caciques de todo lo que es ahora el Ecuador, desde Tumbes para acá y desde Pasto para acá, los traían para catequizarles y que a su vez ellos vayan a catequizar para que aprendan castellano y para que vuelvan a ser allá ya caciques y entonces tengan controlada la población. Entonces, la mayor parte de los caciques cumplieron ese triste papel, diríamos, ¿no? Y muy pocos caciques fueron los que lucharon contra los españoles y defendieron a su pueblo, a su gente, ¿no? Los demás pues se acomodaron tranquilamente, como algunos dirigentes también a veces lo hacen, ¿no? Se acomodaron tranquilamente, recibían del rey pues estos privilegios de que ellos no trabajaban, de que ellos tenían grandes extensiones de tierra. Por ejemplo, uno de estos caciques, Sancho Hacho. Sancho Hacho es en Cotopaxi, en Latacunga.
Este señor tenía, no sé, una cuarta parte de la provincia era de él, o sea, los españoles vieron. ¿Por qué? Porque él apoyó a los españoles en la defensa frente a Jumandi. Jumandi por 1570 se subleva por lo que es Archidón, Atena, etcétera, Baeza, y ya les iban a derrotar a los españoles allá, pero desgraciadamente Sancho Hacho pues va con 3000 indígenas de Cotopaxi cruzando la cordillera para coger preso al Jumandi, y también el cacique de Cayambe, que es Puendo. Por eso es que algunas veces a los de la zona de Cayambe y parte de Imbabura les llaman puendos, y la gente misma no sabe por qué les llaman. Es porque el cacique se llamaba así, Puento. Este cacique Puento fue con alimentos para sostener a los españoles, porque Jumandi ya lo tenía cercado por 1570 por ahí, cercado en Baeza. Cuando se vayan por Baeza, pues acordaránse de esto. Y ya ahí, y luego Jumandi, si es que ahí les derrotaba a los españoles en Baeza, pues se tomaba Quito. Pero desgraciadamente estos dos caciques, el Puendo de Cayambe va con provisiones de alimentos para los españoles, y Sancho Hacho va con compañeros indígenas armados para, y claro, ahí le cogen preso a Jumandi, pues y lo traen y lo ahorcan en Quito, en la Plaza de San Blas. Cuando pasen en Quito por la Plaza de San Blas, acordarás, ahí le ahorcaron a Jumandi. Y si es que pueden, vean la película Tupac Amaru, si es que no lo han visto, porque la forma como le ahorcaron a Tupac Amaru exactamente hacían cada vez que había levantamientos. En todos los levantamientos cogían a los líderes y los ahorcaban. O sea, eso era un suplicio terrible, y eso lo hicieron con Jumandi también. O sea, además que no solo que le ahorcaron, sino que desde que ya entró por lo que sería por Cumbayá, por Guápulo, que le trajeron encadenado, pues le iban punzando con hierros incandescentes, hasta que le llevaron a la Plaza de San Blas y ahí lo ahorcaron. Entonces, estas cosas, quizás un poquito me estoy desviando del tema nuestro, que es ciencias naturales, pero porque sería más de ciencias sociales, de historia, de la otra historia que no se enseña en los colegios ni en las escuelas. Pero ocurrió así, ¿no? Entonces, los caciques pues tenían estos privilegios, y a cambio de eso, entonces los españoles al Sancho Hacho, que primero traicionó a su propio pueblo panzaleo, porque Sancho Hacho primero, cuando vienen los incas, se alía con los incas, y cuando vienen los españoles, se alía con los españoles. Y entonces le pagaron, pues, que tenía inmensas extensiones de tierra, todo lo que es Aquicilí, Sicchos, todo eso era de Sancho Hacho. Y eso pues se sabe por los juicios que después los descendientes, los nietos de se pelearon por allí, los españoles querían quitarlas algo de sus tierras, y entonces estos demandaron ante el rey, diciendo que habían servido al rey, que su abuelo pues había defendido a los españoles, y así pues entonces por esos líos han quedado documentos escritos, y por eso lo podemos conocer. Entonces, esto era a propósito de los incas, que diríamos ya son bien modernos, ¿no? Entonces, históricamente hablando y temporalmente hablando. Pero, ¿por qué hablé de esto? Por los tambos. Ustedes habrán escuchado tambos, ¿no? Por ejemplo, en Cañar hay la población de Tambo. A la entrada de Quito está Tambillo, que debió haber sido un tambo chiquito, diríamos, más pequeño. ¿Qué es lo que había en los tambos? Pues eran almacenes de alimentación. ¿Y para qué lo tenían eso? Para que cualquier viajero, pues que estaba viniendo digamos, de Chimborazo, Cotopaxi, pues pueda dormir en esos tambos, tener comida y todo eso, ¿no? O sea, también para los chasquis que traían el correo, pues los mensajes,
también ahí tenían alimento. Entonces, imagínense cómo era la organización del gobierno acá. O sea, ahí no había gente pidiendo caridad, gente pidiendo limosna, eso no, eso jamás hubo. Por eso es que aquí no hubo pobres. Y creo que les dije a ustedes en alguna clase, ni siquiera en quichua hay la palabra para decir pobre, no existe la palabra para decir pobre. Existe ahora la palabra huacha, pero esa es una palabra acomodada. Huacha significa huérfano. Entonces, normalmente como un huérfano también se dice que es pobre, pues se ha asociado y ahora parece que huacha sería pobre, pero huacha no es pobre, es huérfano simplemente. Porque, o sea, si todo el mundo cultivaba la tierra, estaban los alimentos guardados, entonces no iba a haber pues pobres pidiendo caridad, la gente durmiendo en las calles, o sea, eso no, o sea, eso era impensable. Y si es que alguien era vago, no trabajaba, bueno, podía ser, pero bueno, al que no trabajaba sí le daban látigo para que trabaje. Entonces, pero esto de los pobres es una cuestión europea, o sea, y ahí viene esta cosa, ¿no? Y por eso yo les había dicho tal vez alguna vez, ¿dónde hay que estudiar economía? No hay que ir a sacar PhD en economía en las universidades europeas o norteamericanas. ¿Por qué? Porque ahí, ¿qué van a aprender? La economía, el concepto de economía es el arte de manejar la escasez. Porque eco es casa y nomía significa administración. Eso nomás es economía, administrar la casa. Pero administrar los productos que siempre son escasos, ¿no? Entonces, administrando bien, pues se va a hacer alcanzar no solamente para la familia, sino para muchas generaciones. Y ecología, ustedes ven que también comienza con la palabra eco, que es casa. Logía, pues, es el estudio de lo que sería el cosmos, la naturaleza, ¿no? Entonces, ahí ya entenderán mejor estas definiciones, ¿no? Entonces, economía hay que estudiar aquí. Y la mayor parte de ciencias hay que estudiar aquí. Por eso no tiene sentido esas becas, sobre todo de pregrado, de licenciatura, mandar al exterior. O sea, eso no tiene ningún sentido. Eso solamente lo hicieron para tener adeptos, para tener gente incondicional. ¿Quiénes deben ir al exterior? Son para un posgrado, sobre todo en ingenierías y en medicina. No porque haya mejores conocimientos, porque los conocimientos, los libros van a ser los mismos, sino porque hay aparatos, hay tecnología, aparatos que están saliendo continuamente, y estos aparatos que están construidos gracias a qué? A que se está estudiando estas cosas que estamos estudiando nosotros aquí, viendo que la mecánica cuántica pues es el estudio de lo pequeño y que es todo caótico y esas cosas. Entonces, tratando de buscar explicaciones de eso, es que va cada vez surgiendo mejor tecnología. Entonces, por el manejo de los aparatos hay que ir a hacer un posgrado en el exterior para ciertas especializaciones como ingenierías, medicina, etcétera, ¿no? Pero sociología, economía, educación, eso hay que estudiar aquí. Entonces, esto es importante para que ustedes después no se dejen engañar pensando que se va a desarrollar el país mandando gente al exterior. Lo que hemos hecho es gastar la plata inútilmente para que después vienen acá y no saben qué hacer. Entonces, esto era propuesto de que estaban organizados en tambos, había los tambos y han quedado los nombres como acabo de señalar, pues no, Tambo en Cañar, Tambillo a la entrada de Quito, pero estaban más o menos cada 25 kilómetros, que es más o menos lo que la gente podía caminar en un día. Entonces, seguramente salían de madrugada, pues 3, 4 de la mañana, y al atardecer llegaban caminando esos 25 kilómetros, y entonces se alojaban ahí, y al otro día pues seguían caminando. Entonces, para que ustedes vean cómo estaban organizados, ¿no? Y todo eso pues es porque estudiaron tenían un conocimiento profundo de la naturaleza, porque sabían cómo es la naturaleza. Y entonces se preparaban así, de esta manera. Lo mismo construyeron los sistemas de riego para cuando no haya lluvias, pero podían regar de manera natural.
El cultivo en lagunas, en Quito, lo que es la Carolina, pues era una laguna. Lo que es Solanda al sur de Quito, otra laguna. Y ahí dentro de la laguna, entonces ponían como unos lomos de tierra. Y a eso se llaman los camellones, porque de la palabra camello, porque el camello tiene una joroba para arriba, ¿no? Entonces, la tierra vendría a ser a eso se llaman los camellones. Entonces ahí pues estaba asegurado frente a sequías, frente a heladas, las siembras pues no iban a tener problema. Entonces, para que vean, esa es la sabiduría ancestral, y ahí altísima matemática y todo eso, ¿no? Porque conocían los ciclos de la naturaleza. Estaban permanentemente estudiando, ¿no? Estos ciclos de la naturaleza. Entonces, eso fue, digamos, que les comento, ¿no? Pero ahora, entonces, les voy a hablar un poquito de este documento que dirigí yo la preparación de este documento en unos pocos meses. Creo que esto lo hicimos en unos 3, 4 meses, un tiempito que en la Secretaría, bueno, no había todavía la Secretaría, en lo que era la DINEI, me pusieron pues al frente del currículum, y entonces este iba a ser nuestro currículum. Entonces ustedes ven, está redactado en quichua y en castellano. Primero se redactó en quichua y después se pasó al castellano. Esto es, es como hay que hacer los documentos en lenguas indígenas. No tiene sentido redactar en castellano y después querer poner en las lenguas nuestras, sea shuar o achuar o lo que sea. No, eso no tiene sentido. Hay que escribir pensando en las lenguas propias y de ahí pasarlo al español. Entonces así se hizo esto. Entonces aquí, como ustedes verán, como es currículum, pues había una pequeña introducción indicando sobre la visión cósmica nuestra, ¿no? Que es lo que justo estamos estudiando ahora. Aquí están los fundamentos del currículum. Está primero en quichua y después en castellano. Luego igualmente está sobre la conciencia de la identidad, está sobre el summa causa, está sobre la práctica del summa causa, está sobre el proceso de simbolización. Todo lo que vimos de la semiótica está aquí puesto, ¿no? O sea, está sobre las lógicas múltiples. Nosotros no solamente utilizamos la lógica bivalente de verdadero o falso, sino la lógica trivalente, que es poderosa para la resolución de problemas sociales, sobre todo, ¿no? Y también para la tecnología. Está sobre la visión holística, porque aquí nace la idea de unidades, hacer por unidades integradas. Y está pues los objetivos de todo el currículo escrito en quichua y en castellano. Se puso en castellano para que los compañeros de las otras nacionalidades puedan hacer algo parecido. Entonces está aquí los objetivos y está aquí el perfil de salida. No hay perfil de ingreso. ¿Por qué? Porque nuestro proceso educativo comienza en el vientre materno. Entonces, ¿qué perfil de entrada puede haber? ¿O perfil de ingreso puede haber? No tiene sentido poner perfil de ingreso, pero perfil de salida sí, de la educación básica. Luego pues habría otro perfil de salida del bachillerato y otro perfil de salida de la universidad. Y aquí están ya las unidades, ¿no? Entonces aquí está 4.1, sería la primera unidad. Ahora seguramente si es que se hiciera actualizar a esto, pues le quitaría el 4 y le pondría unidad 1, unidad 2, como está el mosaico ahora, ¿no? Y entonces aquí está pues un objetivo de la unidad 1 y acá están los contenidos, ¿no? Y aquí está el tema también, ¿no? El título, ¿no? O sea, sobre la familia, aquí está el título. Lo que ha quedado, diríamos, en el currículum actual, que ustedes pueden ver en todas las nacionalidades, lo que ha quedado son los títulos. Eso no lo cambiaron cuando hicieron ese currículum que ahora hay de 400 páginas, ¿no? Eso lo han mantenido, pero todo lo que es objetivos, contenidos, pues eso lo complicaron porque hicieron siguiendo el modelo del Ministerio de Educación, porque les obligaron a hacer eso, ¿no? Entonces aquí están los contenidos, y ya. Eso sería la unidad 1. Acá está la unidad 2, que sería la formación de la pareja.
Y aquí está el objetivo y están los contenidos. La unidad 3 y así pues hasta la unidad 74. O sea que, ¿y cuántas páginas tiene este currículum? Apenas 70 páginas, no tiene más. Para que vean cómo se tiene que hacer un currículum. Y yo aspiro que alguna vez entre a la secretaría algún secretario indígena pues consciente y pueda yo conversar con él para ver si es que se le da una revisión a este currículum entre todas las nacionalidades y cambiamos, o sea, cambiamos el que ahora hay de 400 páginas que está hecho con pensamiento y modelo de los hispanos. Entonces, ahí está. Pero ¿por qué les comento esto? Porque aquí está entrando ya sobre, por ejemplo, lo del cosmos, o sea, todo lo que son los ciclos, ¿no? Están aquí. Entonces, la relación de la Tierra con el cosmos está sobre la cementera, la chacra, y está pues por acá va a estar la época de siembra, después la época de la deshierva, que está más acá sí, está la época de la deshierva, crecimiento de los cultivos, acá está el florecimiento, por acá la cosecha y así. Entonces, el contenido pues está hecho de currículum, está hecho en torno a los ciclo agroecológico, y a los ciclos vitales y a los ciclos de la naturaleza, ¿no? En general. Entonces, eso les quería comentar para que los materiales también lo hagamos de alguna manera siguiendo estos ciclos de la naturaleza. Por eso es que estamos estudiando. ¿Algún comentario, alguna pregunta, lo que sea sobre esto? Tal vez dejo de compartir y así pues podamos estar más cerca, ¿no? Quizás mientras preparan su pregunta, lo que sea, en cada nacionalidad hay que ir viendo cómo es el ciclo de vida, cómo son los ciclos de vida, mejor dicho, en plural. Porque, claro, aquí en la sierra lo hacemos de una manera por el clima, por todo eso, ¿no? Pero en la costa, en la Amazonía, pues va a ser diferente. Y por eso el otro día una compañera decía que en la Amazonía el año le dicen ubi, y ubi significa chonta, ¿no? Entonces ahí es importante el ciclo de vida de la chonta, ¿no? Que cada año florece, produce, ¿no? Entonces, seguramente en otras nacionalidades igualmente tendrán otros elementos de la naturaleza que les sirve como ciclos de referencia. Entonces, en cada nacionalidad. Sin embargo, en todas las nacionalidades vivimos sembrando. Y entonces los niños, aunque vivan en la ciudad, pues tienen que conocer cómo es la vida de la naturaleza. Y qué mejor, pues, si preguntan a los abuelitos, a las abuelitas, y el libro que tengan, pues, entonces, esté contando eso, ¿no? Porque para algunos niños que ya nacieron en la ciudad, pues, va a ser algo nuevo. Y solamente cuando van a visitar a la abuelita, regresan al campo por algo, entonces ahí se acordarán de lo que en la escuela, en los libros vieron, ¿no? O sea, sobre los ciclos, los periodos, los procesos, las etapas y todo eso. Entonces, esa es la finalidad de esta unidad, que siempre estemos pensando en los ciclos de vida. Pues es de una flor, de una planta, digamos, de un animal, todos tienen ciclo de vida. Los humanos también tenemos, y también las rocas, todos tienen ciclo de vida. O sea, el mismo cosmos, ya vemos que el cosmos es una inmensidad, dura larguísimo tiempo, pero tampoco es que es eterno, ¿no? O sea, no hay nada eterno. Entonces, esto me imagino que para algunos de ustedes será que les habrá sacudido. O sea, porque en la educación tradicional, como nos habían enseñado solo desde hace unos 3000 años para acá, los conocimientos, además de los europeos y norteamericanos, pensando que eso es ciencia, que solo eso es ciencia, entonces dábamos por hecho que, bueno,
Dios ha creado el mundo, que en 7 días, que toda esa cuestión, cuando ahora sabemos que son solamente mitos, como los cuentos que nosotros tenemos. No es que no valen, sí valen, pero no son historia. Entonces, el problema está que eso le enseñen como historia. Y ahí, por ejemplo, a veces hasta en los buses me toca ir oyendo los discursos de los pastores, qué sé yo, que el versículo tal, que es que el San Pablo, que el Timoteo, que no sé qué. Y claro, a mí me causa cierta gracia porque, digamos, o sea, no saben lo que, no conocen la historia. Entonces, esos libros que son de literatura lo han hecho como si fueran historias, o sea, todos esos libros del Antiguo Testamento, incluido del Nuevo Testamento. Y lo mismo pasa entre los musulmanes, o sea, los que siguen el Corán, y todos, o sea, todos son libros así de literatura. Entonces, como libros de literatura, de filosofía, son interesantes y nos pueden ayudar en la vida. Pero el momento en que hacemos como si fueran libros históricos, ahí estamos totalmente perdidos, ¿no? O sea, porque no son historia, o sea, porque el universo pues no fue creado hace 5.000 años, como parecería que según esos libros ocurrió, ¿no? Que Adán y Eva, que no sé quién, no sé cuánto. Entonces, no, aquí estamos para estudiar de hace millones de años. Y Adán y Eva, pues si es que, o sea, le hacen retroceder a unos 6.000 años nada más, o serían bien modernísimos Adán y Eva. Claro que no existieron, o sea, son mitos, pero suponiendo que existieran, pues serían de reciente data, ¿no? O sea, recién que han aparecido. Pero la humanidad, pues, estuvo miles de años, cientos de miles de años, millones de años antes que Adán y Eva. Entonces, eso, por ejemplo, me imagino que a algunos de ustedes les estará un poco, no sé, perturbando, o tal vez se asusten también, pero bueno, mi recomendación es que simplemente revisen los documentos que ahora, pues, ventajosamente tienen el Internet. No hagan caso a lo que Luis Montaliza dice, no, ustedes mismos tienen que buscar, averiguar. Ya, yo lo que estoy dando aquí son solamente algunas ideas de lo que yo he podido aprender, de lo que yo he podido investigar, de lo que yo he podido leer y nada más. Pero tratando de que seamos un poquito más cercanos a la realidad y no vivamos de cuentos, de mitos que han llevado a pelear a la humanidad. Porque imagínense entre musulmanes y cristianos matándose, o sea, no tiene sentido, matándose. ¿Por qué? Igual que los políticos, matándose por ideología, cuando todos los partidos políticos de izquierda a derecha están al servicio de las mismas transnacionales. Pues aquí parece que están peleándose, que el uno es mejor que el otro, cuando total, sus jefes, sus amos, están sirviendo a las mismas transnacionales. Y a las transnacionales ahora les resulta más a los con discurso de izquierda, porque como son más, que pueden manipular más a la población, entonces prefieren esos gobiernos, porque antes preferían a los de derecha, porque los de derecha se basaban en la religión, se parecían como conservadores de la religión, etcétera. Entonces, como los de derecha servían para fácilmente dominar a la población, entonces las transnacionales apoyaban a esos tipos de gobiernos. Pero ahora están apoyando a los llamados de izquierda, pero que en realidad pues no viven como dicen, ¿no? O sea, sino que viven como reyes, sacan la plata al exterior, tienen la visa de Estados Unidos, van por allá, van a Europa, y entonces a la gente acá le tienen cuenteando de que contra Estados Unidos, que etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es que la gente, la población tenga conciencia de esto, de cómo es la naturaleza, para no sacralizar. Por eso les he dicho también algunas veces, no tiene sentido que sacralicemos a la naturaleza,
porque hay algunos compañeros indígenas dicen, no, es que nuestras sagradas costumbres, que nuestras sagradas bebidas, que nuestras sagradas levantamientos, que nuestros sagrados, no, no hay nada sagrado, todo es natural. Entonces no tiene sentido, o sea, antiguamente los cristianos ponían haciendo sagrada una cantidad de cosas, ¿no? Pero ya vemos que eso simplemente es una construcción social. Entonces no tiene sentido que nosotros digamos ahora que nuestros sagrados momias o nuestras sagradas montañas, no tiene sentido, o sea, son naturales simplemente, ¿no? Así que un poco la visión, o sea, la razón de estudiar estos ciclos de la naturaleza nos permite tener una conciencia más amplia y que nos haga más tolerantes. O sea, ver que la ciencia seguirá desarrollándose cada vez más en todos los campos. Por ejemplo, el día de hoy he podido ver por allí que decían que ya han comenzado a nivel de la mecánica cuántica, no a nivel de lo inmenso, sino a nivel de lo pequeño, de lo diminuto, han podido ya hacer algunos experimentos en los cuales pueden retroceder en el tiempo. O sea, esto que era de ciencia ficción, o sea, que en la vida normal, pues, o sea, esto de volver el túnel de tiempo, o sea, qué bonito sería. Vamos a suponer que yo pierdo la materia de ciencia, de pedagogía de las ciencias naturales, y ya pierdo el curso por no haber estudiado, y entonces digo, ahora me arrepiento y quiero volver a retroceder el tiempo. O sea, a nivel del meso y del macrocosmos eso no se puede, pero a nivel del micro dicen que lo han logrado. Habría que ver cuán cierto es eso, pero es noticia de hoy día que han logrado en algunos laboratorios pues hacer retroceder, diríamos, con partículas, ¿no? Porque esto es, la mecánica cuántica es a nivel de partículas subatómicas, que han logrado hacer que vuelvan a ser como estuvieron antes del experimento. O sea, hacer retroceder el tiempo. Entonces, miren, la ciencia seguirá así. Lo que ahora a nosotros nos parece como lo más avanzado, después de 10 años, pues ya será totalmente, quizás hasta obsoleto. Entonces tenemos que estar preparados para aceptar esa realidad, esos hechos. Entonces, no hay nada absoluto, no hay nada permanente, fijo, estable, todo está en movimiento, en cambio, y estudiando estas situaciones pues permiten crear más tecnología todavía, ¿no? Así que si es que hay algún comentario, alguna pregunta sobre esto, porque es importante que ustedes sepan por qué le damos tanta importancia a esto de estudiar los ciclos de la naturaleza. O sea, no solamente es porque nosotros somos parte de la naturaleza, por eso decimos que somos hijos e hijas de la naturaleza, pero también es porque nos permite tener conocimientos de las diferentes disciplinas. Si ya vemos que la matemática, el conteo surgió porque comenzamos contando con los dedos de la mano y por eso se llaman dígitos. Porque la palabra dedo en latín era pues dígitos. Entonces la palabra digital viene de ahí, o sea, de dedo en latín. Entonces no es ninguna cosa tan moderna que digamos la palabra digital, porque ya, o sea, eso es del latín. O sea, entonces ustedes ven que si la matemática surgió de la naturaleza de nuestro cuerpo humano, si es que hubiéramos tenido solamente 4 dedos, entonces contaríamos de 8 en 8, no de 10 en 10. Entonces, los chachis, por ejemplo, cuentan de 20 en 20 o antiguamente contaban de 20 en 20. ¿Por qué? Porque tomaban en cuenta también los dedos de los pies y tienen influencia de los mayas, porque los mayas de aztecas en Centroamérica y ellos pues utilizaban el sistema de base 20. Y eso, por ejemplo, sería una prueba de que las poblaciones de los chachis, tachilas y posiblemente ahuas tengan más como antepasados a poblaciones de Centroamérica. Entonces, ustedes ven, estudiando estas cosas de la naturaleza, cómo podemos aprender muchas cosas de otras ciencias también, en este caso de las matemáticas, ¿no? Lo mismo ver cómo
surgieron las creencias, tanto religiosas, políticas, cómo surgieron estas creencias a partir de que los seres humanos estudiaron la naturaleza y se preguntaron, bueno, y desde por qué existe todas estas cosas, de dónde viene, por qué existe la muerte, por qué existe el envejecimiento, por qué no estamos eternamente, vivimos eternamente. O sea, de esa, el momento que se plantearon eso, pues entonces surgió los conocimientos. Entonces, por eso es que la importancia de conocer estos, cómo es la naturaleza. Ese es el objetivo que yo me he planteado para este curso, que ustedes tengan una visión amplísima, ¿no? Y después ya con la ayuda del Internet, pues podemos estudiar cualquier aspecto de la naturaleza, de la historia, de la física, de la matemática, de la química, de todo eso, ¿no? Porque ahora hay en el Internet, pues van a encontrar videos para muchísimos conceptos, temas, ¿no? Si es que ya tenemos una visión amplia, pues entonces simplemente nos podemos ir apoyando allí y haciendo un mejor proceso educativo. Entonces, alguien que quiera comentar algo, preguntar algo, sobre todo el día de hoy, o sea, cuando son tutorías, no es tanto una nueva clase. Yo estoy haciendo a veces como una nueva clase, pero aquí es más para contestar preguntas. Eso es la tutoría. Y con los otros profesores, pues seguramente los van a tomar así. Entonces, los días miércoles o a veces algunos profesores que darán clase martes y jueves, pues el primer día les darán una clase, pero el jueves más no durará las 2 horas, pues algunos solo duran 45 minutos, 1 hora, porque simplemente están ahí para contestar preguntas. Dice, bueno, a ver qué preguntas hay. Ya, pero yo prefiero aprovechar para que ustedes también conozcan algunas cositas más. Fausto, adelante. Sí, profe, buenas noches a todos, compañeros. Sí, primerito, un poquito para poder compartir en este tema de análisis. Pienso que para hacer nuestro material de trabajo, titulación final, debemos tomar en cuenta que el Ecuador está separado geológicamente por 4 regiones, ¿no es cierto?, hasta Galápagos. Pero acá en la Amazonía un poquito quisiera un poco compartirlo, pero en forma muy general quiero partir de eso. Lamentablemente en los sectores de vía carrozable estamos con un nivel de impacto cultural cuando se ha dado mucha importancia a ciertos costumbres y tradiciones colonialistas, ¿no? Como por ejemplo aniversarios, cumpleaños, Navidad, fundaciones, todo eso, que de alguna manera han venido a repercutir de la normalidad o de la tradicionalidad o conocimiento de la vida cotidiana de un pueblo, en este caso del pueblo quichua, ¿no? Pero acá en la Amazonía se maneja algunos tiempos, ¿no? Como por ejemplo, tiempos de las frutas silvestres, ¿no? Que es una época muy interesante como para la gente desde antes, en algunos sectores, más que todo en los sectores fronterizos, aún se conserva, porque este tiempo está esperado para las familias para hacer cacería, para disfrutar de frutas silvestres, ¿no es cierto? También el tiempo de engorde de los animales, que de alguna manera también es un momento que está pendiente para las familias para cazar, ¿sí? El tiempo de la escolaridad también ha sido, una vez que ya las escuelas vinieron a funcionar, los CECIPs, pues durante todo el año las familias permanecen en su comunidad, participando en el proceso comunitario de las mingas, todo eso, ¿no? Permanecen. Pero luego, aquí quiero un poquito señalar, una vez que terminan sus hijos el ciclo escolar, se movilizan a un sector especial que hace rato tocó usted, profe, del tiempo del tambo. Se van lejos, a un lugar especial para un poco recrearse con sus hijos, con la familia, para disfrutar en un lugar bien apartado del centro poblado, ¿no es cierto? Es un lugar especial como para enseñar, como para aprender a ir y transferir conocimientos de parte de los padres y madres, ¿no? Y otro tiempo es de la siembra, ¿no? O sea, en relación a lo que ya conocemos de forma general,
la luna llena, que se caracteriza por el verano, acá en la sequía, que es tiempo de pesca, la luna tierna también, que es un poco caracterizado por el invierno. Acá se habla más de crecentada, existe mucha humedad, y también cada 10 o 20, 30 años en la Amazonía se referencia como a manera de un tsunami en el mar. Existe una crecentada bastante fuerte, grande en las quebradas, ríos, eh, cada este tiempo, ¿no? Y también, también se mantiene este conocimiento o esta información del tiempo de los temblores en un mes del año, ¿no? También una vez al año, casi al final del año, acá la gente, las familias en la Amazonía de las cuencas, se conoce el tiempo de la producción o de los huevos de tortuga, de la charapa, ¿no? Donde se movilizan todos para alimentarse, sí, en esta época. Y también el tiempo de algodón, ¿no? Son ciclos de aquí de la naturaleza silvestre, como en esta época, más que todo las familias un poco buscan coger a los pericos, porque en esta época los pericos silvestres se reproducen y están en época de volar. Pero todo esto, profe, yo pienso que tenemos que, para aterrizar un poco en nuestros CECIPs o ESITs, el calendario vivencial, ¿no? El calendario vivencial donde ya a nivel educativo tenemos que comenzar a enfocar. Pero esta es un poco la característica de la Amazonía, ¿no? Y finalizo indicando que acá el término pobre en quichua es tsunso, ¿no? Caracterizado que como una persona de escasos recursos, que no tiene muchos bienes. Así, profe. Eso nomás. Muchas gracias. Ya, gracias a Fausto por esta bonita descripción que nos acaba de hacer. Comenzando por lo último, el Sun Tzu, acá en la sierra significa como deshilachado, así, ¿no? Por ejemplo, una ropa que está ya vieja, así, eso es el Sun Tzu. Entonces, me imagino que así es una especie de comparación que lo están haciendo, ¿no? Pero, claro, pero no es que signifique que no tenía recursos, sino lo acomodaron, diríamos, la palabra para eh, exponer el concepto de pobre occidental, diríamos, ¿no? Entonces, pero ya yendo a lo que Fausto señaló sobre estos diferentes conocimientos sobre el periodo de las frutas silvestres, el periodo de la reproducción de los animales. Entonces, el momento en que hagan el texto, van a tener que organizar los conocimientos en torno a esto. Entonces, la primera cosa que habrá que hacer ya que en nuestros textos vamos a utilizar a la naturaleza como eje articulador, eje vertebrador, como suelen decir en el mundo hispano, ¿no? Entonces, en el mundo hispano ponen que la interculturalidad va a ser el eje articulador, ¿no? Como no tienen ellos así, no están muy en contacto con la naturaleza, pues ellos buscan algunos temas, ¿no? Otro eje ponen que los derechos humanos pero nosotros creo que, de acuerdo al mismo Moseir, son las vivencias o lo que dijo el compañero, el calendario vivencial, es lo que nos va a ayudar a hacer, a organizar los temas y los contenidos de los diferentes conocimientos en el libro que vamos a hacer. Así que vayan pensando y sería bueno igualmente en cada nacionalidad, la nacional Tzachila, igualmente cómo es la vida, la nacionalidad Chachi, igualmente cómo es la vida, la nacionalidad de Shuar, de Achuar, pues también diríamos, ¿no? Cómo se organiza, diríamos, la vida, pero siempre va a haber unos ciclos. Hay ciclos que pueden ser de un año y otros ciclos, como acabo de decir Fausto, que puede ser cada 30 años, que hay periodos de más lluvia que diríamos, que de otros años. Entonces, esos conocimientos sí deben conocer los niños, aun cuando vivan en las ciudades. Entonces, para que ellos tengan el chance de ver que hay distintas maneras de vivir por distintas razones, que ya sea por el medio ambiente, por
ya sea por los recursos que hay, o sea, me refiero a los recursos, digamos, de la tierra, o si ya no tienen tierra, pues entonces hay otras maneras de vivir, ¿no? Entonces, está bien, si es que de otras nacionalidades quisieran comentar cómo es la vida, sería bueno, así como Fausto nos ha contado, de una manera muy sintética, sería porque nos va a permitir, digamos, viendo, o vamos nosotros ya a comenzar a diseñar, porque el diseño será la primera cosa que haya que hacer, ¿no? Ya para hacer el texto. Después ya simplemente los conocimientos lo iremos armando, viendo qué ejercicio se pone, para los diferentes conocimientos, sea de matemáticas, de lo que sea, ¿no? De escritura, de lectura, etcétera. Entonces, si de las otras nacionalidades quisieran decirnos algo, ¿cómo es la vida, diríamos? Diríamos, o sea, en relación con la naturaleza. ¿Qué ciclos existen? Sería bueno, ¿no? De la ciudad de Chachi, pues, nacional Chachi, que nos comenten algo. Doctor, yo voy a decir, A ver, a la ciudad Shuar. Adelante, Piedad. el año, otro día estaba refiriendo que el año era Ubi en Shuar, y ese año está dividido en 2 ciclos, diría en 2 partes, que Dos es etapas. En dos en etapas. en 2 etapas, Ujú, que es Neichak y Ubi mismo. ujú, Neichak, que representa escasez ujú, de alimentos o de lo que puede ser ya. Ubi, que también para nosotros, para el pueblo Shuar, es la abundancia de los productos, de todo. Y también Neichak, tanto Ubi como Neichak representa un ser mítico, que Neichak era, que traía, esos 2 individuos eran cuñados. ujú, Uno diría que representaba a un ser, como decir, ocioso, y otro trabajador. Entonces, Ubi era un hombre trabajador que tenía muchas producciones, y Neichak, como era un ser que representa, bueno, un hombre ocioso que trabaja menos, hacía sufrir de hambre a sus hijos, a la familia, mientras que Ubi tenía suficiente alimentación, producción, y tenía una vida digna. Ya, más o menos así era ujú, pensamiento de Shuar. ujú, Entonces, y Neichak venía casi junto con, sí, era, también es invierno, en Ubi es verano, ujú, y en en Neichak no existe tanto, no se cultiva tanto, porque no va a dar bien los productos, ujú, mientras que en Ubi se siembra todo tipo de plantas, productos, porque va a dar bien ujú, y la cosecha va a estar excelente. ujú, Y en Ubi también existe la reproducción de los seres vivos silvestres, como aves, animales, peces, por decir, el ser humano mismo en esa época procreaban hijos, porque ya había suficiente alimentación con cual iba a ser atendido la mujer embarazada, y el niño que nacía
iban a ser bien atendidos. Bueno, ya eso es lo poco que yo podría compartiendo. También Ujú. tendríamos que seguir exponiendo otro momento, doctor. Gracias. Gracias a Piedad. Miren que con lo que ustedes acaban de contar, lo que ha dicho Fausto, lo que ha hecho Piedad, vamos ya teniendo una idea de cuál va a ser el trabajo para esta segunda unidad. Y es justamente diríamos, tratar de ver cómo es la naturaleza, ¿no? En cada una de las culturas. De lo que entendía Piedad es, por ejemplo, que en el invierno como que se sembraría menos, porque seguramente porque hay demasiada lluvia no va a producir tanto, pero que en verano más bien sería como para más fácil para sembrar algo así. Entonces vean, por ejemplo, eso es diferente de la sierra, porque en la sierra en verano se siembra muy poco y es en invierno donde se siembra más. ¿Por qué? Porque acá diríamos, como no llueve mucho, entonces evidentemente en el periodo de sequía del verano, pues si no hay riego, o sea, si hay riego no hay problema, pues, se va a sembrar, pero si no hay riego, entonces no se sembraría mayormente en verano. Pero lo que entendí, en cambio, en la Amazonía es al revés. Entonces, esas son particularidades y esa va a ser la tarea, diríamos, que hoy en la noche le pondré, diríamos, la tarea para el segundo trabajo, ¿no? de, de este curso de pedagogía de las ciencias naturales, para ir rescatando. Luego en la tercera unidad, pues, trataremos de ver ya conocimientos ancestrales más propios, diríamos, y en la cuarta unidad lo que trataremos es de ver estrategias para la enseñanza de las ciencias naturales, tanto con la visión nuestra como con la visión de las culturas occidentales. Entonces, más o menos para que tengan una idea de por dónde vamos a ir en este curso. Si hay de alguna otra nacionalidad que quisiera compartir, es fantástico esto porque ustedes van descubriendo más o menos un camino para ver cómo se haría estos materiales. El que tiene que, en estos materiales, ya en el diseño mismo tiene que estar estas etapas que ustedes ven que existen, diríamos, ¿no? Porque eso es lo más cercano a la cultura. En mi caso, diríamos, algo puedo decir para el quichua, pero yo no puedo decir para las otras nacionalidades, porque no tiene sentido. O sea, además soy quichua de la sierra, fuera de la Amazonía, bueno, algo podría más decir, pero entonces para los de la sierra, bueno, puede ser de ayuda lo que yo pueda pensar, lo que pueda decir, pero para las otras nacionalidades va a ser menos lo que de ayuda, y entonces tenemos que, o tienen que cada nacionalidad ir descubriendo elementos para organizar el texto que nos toca hacer, la unidad que nos toque hacer, ¿no? Y en esto, pues, más bien la Secretaría, por lo menos la subsecretaria María Kunduri me ha dicho, bueno, que podemos hacer nosotros una cuestión bastante sencilla, no es necesario que sigamos minuciosamente punto por punto lo que está en el currículum, sino que tenemos que ver qué es lo más importante que los niños aprendan y la manera de que sean pues más reflexivos, que los niños sean más pensantes, que sean más pilas, diríamos, ¿no? Que eso es la idea, que la educación debe servir para eso. De otra nacionalidad quizás, o sí, de cualquier otra nacionalidad, si nos quieren comentar. Profe, una inquietud nada más. En el caso del material que yo le había propuesto, para no puntualizar solo en la agroecología, no sé si será bueno ciclo ecológico o ciclo ambiental y el otro ciclo vital. Pudiera ser. Todavía estamos a tiempo porque como no está aprobado todavía el tema por consejo académico, pues justamente la ventaja con ustedes es que prácticamente al comienzo de la maestría ya estamos más o menos
con alguna idea del tema, entonces, pero le podemos ir puliendo, mejorando, no hay problema, y eso es válido para todos ustedes pueden ir, o sea, lo único que les había recomendado es que el título no sea muy largo, sino que ya después en los contenidos lo podemos desglosar, pero el título tiene que ser no tan largo, diríamos, ¿no? Pero también lo suficiente como para que esté claro de lo que queremos hacer. Entonces, sería la unidad, bueno, en este caso, pues, usted iba a hacer, creo, uno para posalfabetización, ¿no? Sí, profe, estoy en esa, sí, en entonces eso. ahí, pues, váyale viendo, quizás con estos conversatorios pueda irse aclarando mejor y la propuesta sea más cercana a la realidad, ¿no? Bueno, ¿Alguien más que quisiera comentar? Que nos quisiera compartir cómo es la vida en la nacionalidad, en la cultura, para irlo rescatando. También los de la Universidad Quichua pueden comentar, que cada comunidad es distinto también, ¿no? No es que sea todos igualitos. Luchito, buenas noches, A ver, Dorita, compañeros. Bueno, adelante. yo voy a compartir un poco lo que nosotros, pues, normalmente estamos, lo que yo más había practicado de niña y lo que hemos visto, ¿no? Bueno, una de las cosas principales en nuestra nacionalidad en cuanto al año, digamos, el año es muy significativo para nosotros, como les decía, Huastá quiere decir año, Ujú, pero también se me venía a la mente otro tema de que tenemos una sola fiesta, ujú, es el Kasama. ujú, Entonces, Kazán es nuevo, Ma es día. ujú. Entonces, es el inicio, como decir, el nuevo día. El Pero año también, nuevo. sí, ese es el año nuevo. Ajá, es el año ¿Y nuevo. en qué fecha hacen eso? Y ahí está lo curioso, que alguna vez hicimos una pequeña investigación con un compañero. Entonces, resulta que eso es justo cuando cae Sábado de Gloria, de acuerdo a la religión católica. Ajá, Entonces, estamos hablando que cae en marzo, el ya, Kasama. Ujú, el Kasama. Y yo creo que el 21 de marzo, si coincidimos en los ciclos que normalmente se hacen los raimis, ¿no? ujú, Estamos hablando de la producción y todo eso. Y si pensamos en esto, también hace que nosotros nos demos cuenta de que justo ese tiempo es la época donde los productos están tiernos. Y ujú, acá también es igual. ujú, Entonces tenemos que el choclo y todos los productos que se hace para compartir, ¿no? ujú. A la vez en Kasama, como en marzo es invierno, se podría rescatar el tema también allí de que los antes, ¿no? Los antiguos, pues ellos tenían la costumbre de irse de cacería una semana antes Ujú, de la fiesta del Kasama. Los preparativos venían con mucha anticipación y ellos traían, eran los animales de la cacería ya, los alimentos para servirse y hacer un compartir ahí para ese día. Entonces, estamos viendo ahí, viene el tema de la naturaleza, ¿no? El ciclo de ujú, que sabían pues de ellos que en invierno los animales estaban gordos, por ujú, eso salían de cacería y traían gran cantidad de, sobre todo el sajino, que es lo más común, el porco bravo, bueno, son lo más apetecido y ahora pues se encarga, se busca, se contrata, se hace la forma con tal de que para ese día se pueda compartir este alimento ya. Entonces,
uno, ese tema, ¿no? En abril, marzo, digamos, en marzo, que es el Kasama. Y luego, como pues igual nos dedicamos ya, somos agricultores, tenemos nuestro calendario vivencial y allí se retomó algunas actividades en conversación pues con personas mayores que hacen la siembra. Hay versiones, no todos coinciden, pero lo que se ha retomado, por ejemplo, en mayo, como son las lluvias, ya está parando un poco, ¿no? Está pasando un poco las lluvias, sirve para la siembra del plátano. Para la siembra del plátano. Y asimismo se ve, pues, algunos, en invierno solo se siembran los que son de ciclo corto. Eso, algunos que siembran, otros, pues ya la mayor parte, al menos táchilas, tenemos cultivados ya lo que es el plátano, el cacao y la yuca, el café casi no. Pero ya estos cultivos ya están perennes, o sea, no es que por ciclos, ¿no? De ahí, si nosotros ya de manera muy interna en nuestra familia, sí, aprovechamos el invierno, hay unas temporaditas, los cuales sabemos sembrar, lo que es el maní, que creo que son 40 días, no recuerdo exactamente, bueno, pero yo sí voy a la siembra, hacemos todo eso, pero no me acuerdo. Hacemos, pero así, calculando el tiempo, la luna, todo eso, y así mismo el frijol cuarentón, que son en 40 días. Sabemos que ese tiene que ser en el mes preciso, en la semana indicada, como para que en 40 días salga y no se dañe, no se pudra. Y bueno, ese tema un poco yo podría compartir. Gracias, Dorita. Vean, aquí tenemos algo interesante porque si es que es en marzo, pues coincide con el equinoccio, ¿no? Que es uno de los 4 etapas del año, ¿no? Y luego en junio, pues es el solsticio, en septiembre otro equinoccio y en diciembre otro solsticio. Pero, claro, el origen interesante, el año nuevo comenzaría en marzo. De hecho, en el mundo occidental también el año, diríamos, lo han acomodado el 1 de enero, pero en realidad en Occidente tampoco no todos están de acuerdo con eso, ¿no? Se ha impuesto así, pero, y de ahí en otras culturas, pues igualmente van a tener otros calendarios. O sea, solamente en una pequeña parte de la humanidad es que estamos en el año 2023. Pero los maometanos creo que andan con 600 años menos porque ellos consideran a un momento de la vida de Mahoma como el año 1. Entonces, Mahoma como vivió por el año de 700, por ahí 600 y algo, entonces para ellos recién estaría en el año 1400 y algo. Los judíos andan por el año 5000, los chinos no sé por qué número de año andan, y cada cultura pues tiene su manera de contar. De hecho, como la cultura occidental a través del colonialismo pues se impuso en el África, en el Asia, le toman, diríamos, como referencia, pero en lo cotidiano, en la vida, pues van a tener su propio calendario. Entonces, por ejemplo, sería muy bonito estas etapas que tienen de utilizar para diseñar, para hacer el diseño del texto que van a escribir. Porque en cierta manera, pues, podemos flexibilizar un poco, que si es que de pronto hubiera alguna diferencia con el tema que está señalando en el currículo. Porque yo creo que es prioritario que se rescate lo que está en la cultura. En el currículo pues es algo ya más abstracto, ¿no? Que se se generalizó. Como la mayor parte éramos de la sierra quizás, entonces ha pesado mucho eso. Pero ahí tienen, así que más bien vayan pensando en eso, ¿no? Ojalá hay alguien de la ciudad Chachi, alguien de la ciudad de Achuar que quisiera comentar algo. El compañero Épera, no sé si sobrevive.
que nos cuenten algo de cómo es la vida en la nacionalidad. ¿Cómo es el ciclo? Profe, muy buenas noches, de la nacionalidad Chachi. Adelante, Lucrecia, muchas gracias por su participación. Soy de la nacionalidad Chachi. En nuestro ciclo de vida, tanto hablamos en las fiestas tradicionales. Nosotros celebramos 2 veces al año. En mes de septiembre, para hacer fiestas tradicionales, en mes de diciembre, desde mes de septiembre ya la gente siembra maíz para hacer un chicha, para dar a la gente que van a reunir en ese de 25, 24, desde 24 hasta 26, 2 noches es seguido la fiesta. Y en cambio en Semana Santa, igualmente, en esas 2 fechas, tanto en mes de diciembre y en mes de abril, en Semana Santa son fiestas que celebramos, y también en esa fecha hacen bautizo, hacen matrimoniales, es nuestra fiesta cultural, doctor. Gracias, Lucrecia. Por lo que se ve, también está relacionado con la cuestión astronómica, ¿no? Porque la de Semana Santa, pues, es variable en el mundo occidental porque siguen el calendario de los judíos. Y los judíos no siguen el calendario solar. La fiesta, o las fiestas, los judíos, pues, lo hacían en torno al calendario lunar. Y por eso es que varía. Y la Pascua cristiana, pues, varía porque depende del calendario lunar, no del calendario solar. En el calendario solar es que sería el 21 de marzo, el 21 de junio, el 21 de septiembre, el 21 de diciembre, pero en cambio con la luna, como solamente dura 28 días, pero hay algunos meses que tienen 30 días, 31 días, entonces obviamente no va a coincidir. Entonces por eso es que la Pascua es variable, pero seguramente tiene algo que ver con ciclos de la naturaleza, ¿no? Así que vayan recopilando esto, y ya esto de que serían 2 épocas del año, 2 momentos importantes, pues puede ayudar para que hagan la diagrama, como es el diseño del texto. ¿Alguien más que quisiera contar algo? ¿Alguien? No sé si está alguien de la ciudad de Achuar. Distinguido Luisito. Carmen, adelante. Bueno, buenas noches. Quisiera compartir un poquito cuanto a las experiencias de los pueblos cañaris, quichuas de la Suay especialmente, ¿no? Para nosotros una fiesta muy especial que iniciamos igual con el año escolar y con la época de lo que nosotros llamamos Talpuipacha, que comienza justamente desde el mes de septiembre y donde coincide el Quilla Reini. Entonces, este Quilla Reini, nosotros lo que hemos hecho es, mis abuelitos, por ejemplo, lo que ellos hacían es como una fiesta, le cogían diferentes clases de maicitos y otras semillas más, le clasificaban. Por ejemplo, para las tierras arcillosas les utilizaban el maíz morocho, que decimos un maíz amarillo, y para las tierras arenosas, porque a lo mejor ellas son tierritas más suaves,
Entonces, ahí sembraban el maíz, el zapón y el maíz, eso que le llaman la shima o ese maíz blanco. Entonces, para mí era una experiencia así, y yo eso hasta ahora transmito con mis estudiantes. Lo que hacían es las primeras 3 filas les seleccionaban, decir que esas no tienen fuerzas para nacer y si nacen no tienen fuerzas para producir. Y lo mismo de la mazorquita, unas 5 filas de la parte superior también le quitaban y el resto, lo que estaba en la mitad, eso servía para sembrar y todos los años cosechaban es así bastante. Entonces, eso era una fiesta y en las comunidades siempre más antes, ahora casi ya nada. Más antes hacían así las mingas entre las familias o en la comunidad, utilizaban las quipas y ya cuando escuchábamos las quipas, un sonido así bien largo y ahí hablaba el Señor, decía que ya el sábado todo el mundo a la minga y nosotros era ya apresurados a arreglar los animales, la comida para llevar, hacíamos en la minga, hacíamos la pampa mesa y toditos, la comida, también la chicha que hacían de la jora, le dejaban al maíz en el agua durante 3 días y ahí le cernían y le ponían en unas hojas anchas y de ahí jalaba la patita, el maicito, y tenía un rico olorcito. Entonces eso luego mis abuelitos hacían secar eso en el sol, bien sequito, y de ahí guardaban en una olla y le amarraban bien a la olla para que no salga el olor, decía la abuelita. Entonces ese maicito de nuevo le volvían a tostar, le molían y entonces ellos hacían la chicha y tomaban la gente esa chicha y hasta se emborrachaban. Y por ahí unas copitas y ya la gente, todo el mundo era ya bien, así con coraje para abrir las carreteras, para también para la arada, estar tras de la yunta, estar con la minga. Y creo que de por ahí, de los cholos cuencanos, sale la canción que dice: los arados y sembríos, las cosechas y su amor dan alivio al indio. Bueno, entonces por ahí salió esa canción y todo el mundo sabía hacer cantando. Y cuando terminamos de hacer la siembra, nosotros, digamos, los abuelitos y la gente que estaban en esa minga empezaban a bailar, bailaban y bueno, algunos chumos y así se iban a la casa. Pasó eso fue en septiembre y ese mismo mes los papitos igual vendían los animales con la finalidad de mandar al estudio a nosotros y los animalitos era para que, o sea, vendían y eso para el uniforme, para los útiles. Entonces, todo eso, esto sí estoy también hasta la vez compartiendo en mi institución, que así eran nuestros abuelitos, así ellos utilizaban esas prácticas. Entonces, en mes de septiembre lo que hacían es como un agradecimiento, así en general le llamaban ellos, en la religión católica le llamaban una misa robatoria, que decían porque no llovía a veces y a veces cuando llovía entonces ya no hacían ninguna celebración. Entonces, cuando ellos hacían la misa, después de unos 2, 3 días venían unas nubes así, no sé si tanto fue la fe, y empezaba a llover. En mes de noviembre, aquí siempre la costumbre de nuestros abuelos era de preparar la comida en la casa, el hornado, el cuy, el motepata, la chicha y la colada morada. Llevábamos eso al cementerio y ahí con todas las guaguas, también incluido ahí guaguitas de pan, sentábamos a comer y una porción de esa comida le dejaban ahí en el cementerio. No sé, bueno, yo creo que algún animalito haya sabido comer, pero nosotros íbamos siguiente día a traer el recipiente y sabe estar vacío el recipiente. Eso decía la abuelita que era bueno de hacer eso porque
los difuntos de ese momento están libres y salen a nuestro encuentro, y eso, las bendiciones para el próximo año vienen mucho más. Y sucesivamente, llegando al Kapag Reimi, que nosotros, o sea, actualmente estamos haciendo eso, más antes no sabíamos qué era Kapag Reimi, sino simplemente se decía Navidad, pero bueno, ahí también, aquí la tradición era de, a los niños, por ejemplo, en la escuela nos preparaban, nos hacían cargar alimentos, hacían jalar las ovejitas y las ovejas, otros cargado perritos, cargado conejos, otros así llevado alimentos preparados en los canastos, y así, eso era la pasada del niño, no como ahora hay a veces tantas cosas y más, lo que en vez contaminamos a la naturaleza. Y sucesivamente, todo esto, lo que es el agroecológico, entonces creo que nuestros abuelos los han sabido hacer perfectamente. Hablando del Pauca Reimi que decimos ahora, o sea, esto lo que conozco yo recién, de ahí más antes ni sabíamos qué sería Pauca Reimi, lo que nosotros hacíamos es el carnaval. Entonces, todo el mundo en las casas es una costumbre de hacer una crucita con flores y frutas y todo ahí como un tipo altarcito, y entonces eso decían los abuelitos que así hay que hacer la ofrenda a los granitos tiernos que recién están llegando para quizás nosotros poder servir de ello, y los guaguas ahí, todo el mundo, nosotros ilusionados viendo lo que hacían esa crucita y les pegaban en las entradas de la casita, y bueno, ya, eso era la bienvenida del carnaval supuestamente. Entonces, ahora con lo que se está practicando el Pauca Reimi, que se hace con las ceremonias, igual para decir es momento de sisa y pacha, es momento de apareamiento, es momento de enamoramiento, es momento de presencia de granos o frutos tiernos, donde ya empezamos a saborear de ello. Entonces, los guaguas también como que si nosotros hacemos este programita de este Reimi, del Pauca Reimi, por ejemplo, para ellos es una gran alegría, un gran motivo, y todos conmovidos ahí. Entonces, esos conocimientos realmente es muy, muy importante a través de nuestro calendario vivencial, por supuesto. Entonces, también en la época esta de la recolección, o nosotros llamamos el Paya y Pacha, que decimos el 21 de junio, que se celebra allí el Inti Raymi. Entonces, esto también es muy importante, como escuché de pronto que decían que hay maneras de conservar los productos para largo tiempo. Entonces, lo que nuestros abuelitos lo hacían es seleccionar los granos que estén bien, o sea, que estén sanitos, que no les contamine o contagie al resto. Y lo que más antes era, siempre utilizaban esos petates y les cocían, y eso le llamaban aquí en Cañar, le llamaban el taqui. Entonces esos taquis era así, para uno para trigo, otro para cebada, otro para el maíz y otro para así otros granos. Entonces todito eso así bien paradita, bien cocidita, y ahí llenito los granos. Y eso en verdad en épocas ahí, hay años que también sí había escasez, entonces eso nos ayudaba para no estar comprando los granos, y teníamos granos disponibles. Y todas las festividades, todos los programas, todo juegos, siempre lo han hecho es así, con bastante armonía, bastante colorido, se reunían entre toda la comunidad, se reunían las familias, y aquí era la costumbre así era como una fiesta que hacía cada familia. Entonces, de casa en casa teníamos que comer. Por ejemplo, en temporadas que le decían también en San Pedro, hacían humas y tortillas y más cuyes, bueno, también chicha. Y eso era así de casa en casa, que sabíamos nosotros comer y tener la comida, digamos, preparada y esperando. Entonces, esas cositas de poco a poco se ha ido perdiéndose. Ahora recién que queremos tomar
en nuestra educación y también con nuestros niños para que ellos lo entiendan, sepan lo que es realmente la educación bilingüe. Asume este estudio, pues realmente para nosotros como maestras es un estudio tan importante donde todos y todas y en todas las nacionalidades esto debemos considerar y volver a retomar en nuestras comunidades. Claro que muchas veces para los papitos es difícil, pero si les motivamos, estamos nosotros también ahí con estos conocimientos y compartiendo con ellos, entonces ellos también vuelven a retomar. Eso es mi aporte, profe, me disculpa. Gracias a Carmen por esta descripción bastante minuciosa. Y es eso lo que hay que hacer. O sea, cuando escriban el texto van a tener que contar así de manera muy pormenorizada, hacer pequeñas lecturitas. Insistiré que los parrafitos pues sean con oraciones cortas para que, diríamos, sea de fácil lectura, de fácil comprensión. Pero los temas ustedes mismos están descubriendo, ¿no? Claro que varía a veces entre las provincias, porque en Cotopaxi, por ejemplo, el 21 de diciembre se hace la fiesta de la Virgen de las Mercedes y la Mama Negra. Es Mama Negra, ¿por qué? Porque es la representación de la tierra. Esa es la razón de la Mama Negra. En otros lugares, pues, están haciendo el Coya Raimi, que Coya era la esposa del Inca, ¿no? Entonces, pero en ambos casos está relacionado con la fecundidad, con la producción. Entonces, espero que estas ideas que han contado las compañeras, los compañeros, ayude a todos a ver, a visualizar cómo vamos a hacer nuestro texto, qué temas vamos a poner. Así que, si es que no hay nadie más que quiera compartir, pues por el día de hoy podríamos ir terminando. Y yo hasta mañana ya de subir en el ABAC la actividad de la unidad 2 para que lo haga, ¿no? Igualmente ser una cosa bien sencillita, que redacten en una página en la lengua propia y hagan una interpretación, ¿no? Pero va a ser justamente sobre esas etapas importantes que hay en cada una de las nacionalidades. Entonces, esto que nos ayude después para diseñar los temas y subtemas de nuestra unidad o el texto que vayamos a hacer. Si no hay alguien más que quiera compartir algo, entonces terminaríamos aquí. Una pregunta antes que termine. El currículo que recién acabó de subir, ¿usted dónde subió? Porque yo estoy buscando en el módulo de ciencias naturales, no encuentro. Pero está puesto en donde dice materiales generales. Voy a tratar de entrar al... Ya, ahora estoy en el curso. Entonces, ustedes entran al ABAC de la Pedagogía de Ciencias Naturales y aquí está unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4 y evaluación final. Y después yo creé por mi cuenta una nueva sección, que es la sección número 6, que se llama materiales adicionales. Y entonces aquí hay una serie de libros que sería bueno que se revisen. Por ejemplo, aquí está sobre la sabiduría Shuar. Esto fue escrito por compañero Shuaras en un curso que hicimos en Cuenca, con la Universidad de Cuenca, no con las salesianas. Lo hicimos hace muchos años, ¿no? Está 8 de la sabiduría de la cultura Waorani. Está sabiduría de la cultura Quichua. Está de los Zapara, no he puesto, pero en este momento no tenemos ningún Zapara en el curso, entonces no lo he puesto. Está este libro, El Pan de América, que es sobre los alimentos que existían acá antes de la invasión española. Por eso le llaman el Pan de América. Bueno, el de perfiles es más por la cuestión de cosmovisión y eso. De Doroshka Cuando es sobre la vida de ella,
Este está escrito en quichua y en castellano. Este libro de español para niños en imágenes, este nos puede servir también para cuando hagamos los materiales, porque es enseñar castellano solo con imágenes y oraciones, por supuesto, ¿no? Está mi cartilla Inga, que también es otro material interesante para enseñar a leer y escribir. Está sobre las poblaciones indígenas, aquí está la historia, que es la historia no oficial, diríamos, donde está sobre las sublevaciones que hubo en diferentes lugares, sobre todo de la sierra, pero también en la Amazonía, como el caso de Jumandi, el caso de Quiruba, en territorio Shuar. Está uno de canciones indígenas en los Andes ecuatorianos. Esto está un poco en torno al ciclo agrícola, que lo hicieron también como una especie de tesis estudiantes que cuando la DINEI tenía convenio con la Universidad de Cuenca. Está, bueno, el diccionario quichua castellano, para si a alguien le interesa, está también, está el diccionario que lo dirigí hace unos 30 años, un poco más, en la Católica. Está el libro corregido que les mostré, digamos, sobre las unidades 11 a la 15 del quichua. Está el libro de Causa y Manta, uno que este es la época, digamos, la purina que nos habló el compañero Fausto, cuando van las familias amazónicas pues al tambo, entonces a la selva, y aprovechan para enseñar cosas, plantas, animales, vidas que no están en las ciudades, digamos. Está contar y clasificar plantas en maya. Este es un documentito de los mayas. Y está este documento, aquí está, el que usted estaba diciendo, compañera, que no lo he encontrado, está aquí. Este es el último. Está en la sección 6 y aquí está. Entonces ahí lo abre y ahí está cómo, si es que nos hubieran dejado hacer, pues este sería el currículum. Sencillito, diríamos, ¿no? Pero desgraciadamente ahí a veces entre indígenas mismos tenemos discrepancias, ¿no? Estaba de subsecretario que ya puso el gobierno cuando ya el Correa se tomó la educación bilingüe en el 2009, pues, y ya lo puso a Alberto Conejo de subsecretario, y él, por simpatizar, granjearse la voluntad que le mantengan en ese puesto, pues, aceptó hacer el currículum con la mentalidad del ministerio. Y entonces ya no se pudo continuar con el trabajo de este documento, que fue preparado, diríamos, no sé si, creo que estaba abierto, sí. Están las unidades, están 74 unidades, y lo interesante es que este fue revisado por compañeros de distintos lugares del país, de la costa, de la sierra, etcétera. Y entonces eso está acá, los nombres de quienes hicieron este documento, pues debe estar por aquí al final. Profe, una preguntita. Sí, está el nombre de quienes revisaron también. Adelante, Lorgia. Usted dice en la sección número 6, materiales complementarios. Allí está tal vez. Sí, materiales adicionales, así está. Ahí está. No, aquí yo tengo el número 6, está materiales complementarios. Y no parece más, o será en otro lado. Solo tengo No, aquí ahí está. Los indios Cayapas del Ecuador, ¿esa? A ver, perdónenme, si es que había visto otro. A ver, este es de ustedes, ¿no? Porque como tengo varios cursos de pedagogía de ciencias naturales, capaz que yo abrí del otro curso. Sí, porque no, yo ahorita abrí nuestra pedagogía. ¿No le sale no te sale este listado? No sale, solo salen los indios Cayapas, nada más, por eso yo estoy perdida. Sí, yo también solo eso tengo, profe Luis, porque ya Entonces, la ves, ya lanza aquí.
seguramente ya saben lo que ha pasado. Es que yo he abierto el curso del paralelo B. Ay, Ya, entonces, bueno, yo voy a subir eso. Sí, Voy profe, a sí. subir eso, bueno, ojalá esta noche subiré, no puedo subir todo esta noche, pero... No, mañana, otro ya. día, lo que sí No, nos va a servir pero y eso. gracias por hacerme notar, porque lo que ha pasado es que he entrado al curso de la pedagogía de ciencias naturales que ya di a los del paralelo 1B. Y entonces, y ustedes son de la segunda corte, no de la primera corte. Sí. Entonces, yo metí la pata. Es que yo Gracias, abro el internet no entrando al ABAC, sino para poder hacer diríamos, que no pida clave. Porque seguramente cuando ustedes entran a este link no les va a pedir clave. Entonces, para hacer eso, yo creé desde fuera la reunión Zoom, y entonces, pero eso significa que para poder grabar no tengo que entrar desde el ABAC, sino desde Cedia, que es la empresa que le presta el servicio a la Salesiana. Entonces entro por aquí y entonces pongo aquí iniciar sesión, y entonces aquí aparece, pongo mi usuario y contraseña, qué sé, y entonces no me he dado cuenta, me he equivocado y he abierto el curso de los... Tranquilo, profe, sí, somos seres humanos. Ya, entonces, nos vemos el día de, digamos... Más bien, la yo próxima estaba semana. asustada, digo, solo en mi plataforma no hay, Ya, como usted tiene medio estudiantes tan curiosos, estamos ahí. ya, gracias. por Profe, hacerme notar. Sí, yo tengo una pregunta sobre la actividad. sí. Ya, y la mañana- primera, perdón, Sí, sí, dígame. ya, la primera actividad es de ciclo agroecológico y la segunda es ciclo vital. Sí. Y usted que antes decía que iba a subir otra actividad, serían 3 actividades. No, le voy esta a unidad. cambiar, le voy a cambiar. ¿Va a cambiar? Sí, sí. Ya. Porque eso era del paralelo anterior. O sea, entonces, por eso le voy a cambiar. Sí. Ya, porque yo ya estaba redactando un poco de acuerdo al texto que estaba leyendo, ya estaba escribiendo, por eso era la pregunta. Ya, eso, entonces, gracias, ¿no? Y ya. ya para mañana va a estar eso. Ya, muy bien, gracias. Porque yo también iba a bajar de pronto esa actividad número 2 y ahora con lo que escucho la clase no coincide, digo, y ahora yo estoy perdida o ya no entiendo. Ya. Entonces, ya, pues, no, Ya. Entonces, tranquilas. Sí, Descansen mañana de y estaremos en contacto. Yo les pongo en el WhatsApp también, además. Listo, Mashi. Indicando que ya Listo, ya está. chachi. Allí Ya. me Gracias. Michacama. Paichani. Una, Michacama. Más tarde. Cama. No sé. Hasta mañana. Ya, Kashin. Tamarich. Kashin in Kyuka de Que se mantenga y Ayo manga tadam.